Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de compartir con usted el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje glorioso del bendito Evangelio y palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuamos con la exposición de la serie de mensajes, La Sinergia de Dios, pero hoy centrada en la sinergia en el creyente. Así la hemos titulado el día de hoy, la siguiente meditación: la sinergia de Dios en el creyente, el querer como el hacer. Para ello le invito a que leamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Vamos a leer, repito, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, les recuerdo lo que significa el término sinergia. Sinergia es la combinación de varios elementos para alcanzar un objetivo. Es la combinación de varias fuerzas o elementos para alcanzar un objetivo o un propósito exitoso. Eso significa sinergia. Y hemos dicho que Dios, en su trato con el hombre, tiene sinergia, la combinación de varios de sus atributos para llevar a cabo un objetivo glorioso, exitoso en la vida del creyente. Pero hoy queremos hablar acerca de cómo Dios produce en nosotros la sinergia también. Y es necesario que nosotros entendamos que el Señor quiere que esa sinergia de Él sea manifiesta en nosotros, porque algo que no comprendemos es que los atributos de Dios no solamente son características del Señor en su esencia, sino que aunque hay atributos que le pertenecen única y exclusivamente a Él, hay también atributos que son atributos relacionados. Por eso es que los atributos de Dios se dividen en atributos no relacionados y atributos relacionados. Los no relacionados son los que se refieren a la esencia de Dios, mientras que los relacionados se refieren al trato de Dios con sus criaturas. Y precisamente entonces esos atributos deben ser manifiestos en nosotros también. Cuando esos atributos son producidos en nosotros, se le llama en la Biblia el fruto del Espíritu, es decir, la producción en nosotros del carácter de Dios. Ese fruto se manifiesta de diferentes maneras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Estas manifestaciones son el carácter de Dios en nosotros. Ahora bien, así igualmente es la sinergia. La sinergia de Dios, Él combina varios de sus atributos para alcanzar sus objetivos. Igualmente en nosotros deben combinarse varios de nuestros atributos o cualidades que el Señor nos ha dado para que se alcance el objetivo. Aquí en el libro de Filipenses nos conseguimos con cómo el apóstol Pablo está hablando acerca de ocuparse de la salvación con temor y temblor. Pablo está ausente de la iglesia de Filipenses, no puede ir auténticamente en persona debido a su ausencia por estar encarcelado. Desde una tenebrosa cárcel él está escribiendo esta epístola bajo la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Esa inspiración está llevando a los creyentes el mensaje que deben tener el fundador de la iglesia estar ausente, pero también esas palabras cobran vigencia en nuestra actualidad. Y mire que cobran vigencia, porque actualmente en estos momentos necesitamos que, sin estar presentes tal vez en cuerpo, estar reunidos cada uno de nosotros en las congregaciones, sin embargo Dios nos habla y sin embargo Dios nos dice qué debemos hacer. Pablo exhorta a los creyentes de Filipos a mantenerse ocupados en su salvación con temor y temblor. Dice que trabajen en ello. Esa misma exhortación está dirigida a usted y a mí.
que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y mire que eso es importante entenderlo, porque por allí hay doctrinas que son mal explicadas, y cuando una doctrina es mal aplicada es como un medicamento que Dios nos ha dado, y cuando usted no sigue las instrucciones adecuadas puede convertirse en algo dañino. Si usted toma en exceso un medicamento, entonces ese que fue formulado para su mejoría puede llevarlo más bien a la catástrofe de su salud. Igualmente, el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su doctrina, pero hacer de ello un exceso en el sentido de una mala aplicación, entonces produce en nosotros efectos terribles. Y a ello me refiero ilustrándolo como Dios nos ha dejado la seguridad de la salvación. Y nos ha dicho la importancia de tener el yelmo de la salvación, de tener en nuestro pensamiento claramente el criterio de que somos salvos por medio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el exceso de la interpretación de esta doctrina ha llevado a muchos a simplemente la tomada en cuenta de la salvación como algo que ya lo tenemos y que es irrevocable y que simplemente yo seré salvo y seré salvo siempre. Siempre seré salvo es la doctrina que se conoce con este nombre. Entonces las personas abusan de la gracia y sin llevar a nosotros ninguna corrección y sin producir en nosotros ninguna corrección necesaria para poder caminar como al Señor le agrada, entonces simplemente decimos que bueno, que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, seremos salvos. Esto es un medicamento mal aplicado. Este es un medicamento que ha sido formulado para nuestra edificación, para estar seguros de la salvación, pero no podemos hacer de ello un exceso en pensar que podemos vivir de cualquier forma y que de todas maneras seremos salvos. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces debemos nosotros tener cuidado en, una vez recibida la salvación, cuidarla como un gran tesoro que hemos recibido. Y ese tesoro lo atesoramos y si es necesario despojarnos de cualquier otra cosa, como en la parábola de la perla de gran precio, donde aquel hombre cuando descubrió aquella perla, y también se nos ilustra con el hombre que descubrió aquel tesoro, entonces fue y vendió todo lo que tenía con tal de poseer ese tesoro. Entonces igualmente nosotros debemos tener claro de que tendremos que despojarnos, desprendernos de muchas cosas para mantener, cuidar lo que el Señor nos ha entregado, que es la salvación, lo cual es incalculable, es una perla de gran precio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, entonces volvemos a nuestro texto, donde se nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, y dice que Dios ha producido en nosotros algo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, fíjese bien que hay una sinergia tanto de Dios como de nosotros. Os repito, la sinergia es la combinación de varios elementos y aquí se combina el querer con el hacer y a su vez se combina con algo que viene de Dios, que es su buena voluntad. O sea que, ¿cuál es el objetivo? Hacer la voluntad del Señor. Y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¡Ah, qué sinergia tan maravillosa! Entonces usted y yo podemos vivir de tal manera que alcancemos la voluntad del Señor y esa voluntad será agradable y perfecta. Fíjese bien que cuando hablamos acerca de este tema, para mí es impactante, porque siempre he dicho que cuando se nos habla de la voluntad del Señor, entonces pensamos en algo que tenemos que sacrificarnos mucho para que lo podamos alcanzar. Y cuando hablamos acerca de la voluntad del Señor, entonces a veces vemos como que si la voluntad de Dios es algo que Él quiere y que en nosotros produce realmente la privación de muchas cosas. Y que debemos entonces satisfacer a un Dios que nos está pidiendo hacer algo que va contrario a nuestros deseos, a nuestros impulsos, a lo que nosotros anhelamos. Y bueno, nos cansamos de tratar de hacer aquello, pero en realidad en el corazón queremos hacer otra cosa y decimos, ¿por qué Dios me pide hacer eso? Ahora bien, eso es una interpretación egoísta de la voluntad de Dios,
Porque muchas veces vemos esa voluntad como eso, como algo egoísta que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer y nosotros debemos simplemente esforzarnos por hacerlo. ¿Sabe por qué Dios nos dice cuál es su voluntad y qué es lo que Él espera que nosotros hagamos? No es porque Él, si nosotros no lo hacemos, entonces dejará de estar sentado en su trono. No es porque si nosotros dejamos de hacerlo, Él dejará de ser Dios. Él siempre será Dios y siempre estará sentado en su trono. Lo que va a ser agradable y perfecto en nosotros es el objetivo alcanzado cuando hacemos su voluntad. Permítame ilustrarle. Él le dice que los celos son una obra de la carne. Por lo tanto, debemos desprendernos de los celos. Entonces sucede que ese es un hábito que ya tenemos y nos cuesta desprendernos de ello y vemos, no es que a Dios no le agrada, pero es que el beneficio no es para Dios, el beneficio es para nosotros. Porque Él sabe que los celos carcomerán nuestra paz, los celos nos quitarán nuestra tranquilidad, viviremos angustiados, viviremos desesperados, viviremos sin paz. Y no solo eso, sino que nosotros mismos destruiremos el matrimonio y lo que Dios nos ha entregado, la bendición que el Señor nos ha otorgado. Entonces el desprendernos de los celos, entonces nos llevará a una voluntad agradable y perfecta. Viviremos de forma agradable. Es lo que Dios quiere. Por ello nos lo dice. Cuando nos habla de la fidelidad matrimonial, por ejemplo, entonces nos está haciendo mención de la necesidad de nosotros comprender que mientras seamos fieles en nuestro matrimonio tendremos paz. Porque entonces si usted se dedica a engañar o a ser una persona con doble vida, entonces eso arruinará su paz y más aún después, tarde o temprano, todo lo oculto saldrá a la luz. Entonces ocurrirá algo, su matrimonio se desmoronará, la confianza se desmoronará y pues sucederá algo más. Tal vez pierda a sus hijos, pierda la estadía familiar y un día se dé cuenta que aquello por lo cual había dejado a su matrimonio o había puesto su matrimonio en riesgo, ahora no vale la pena porque perdió tanto aquello en lo que se fijó como también perdió lo que tenía, lo que le había sido entregado. Entonces cuando llore amargamente deseando recuperar su matrimonio y no pueda, Dios le dirá: esa no era mi voluntad, por eso te dije cuál era mi voluntad y tú no la quisiste obedecer y tú no la quisiste seguir. Igualmente le dice que su voluntad es, si usted está soltero, estoy poniendo solamente ejemplos que vienen a mi mente bajo la dirección de Dios. Si el Señor le dice que si usted está soltero, entonces debe saber que debe unirse en un yugo igual y no en uno desigual. Es decir, que tiene que unirse a una creyente o a un creyente verdadero, no solamente de nombre, sino que tenga fruto de creyente. Es porque Él sabe lo que pasará si usted no lo hace. Entonces cuando vengan el choque de intereses, cuando esa persona empiece a arrastrarle a su mundo, cuando esa persona comience a no entender lo que es la vida cristiana y tenga otros intereses y usted pero usted ya se ha enamorado y ya tiene en el corazón el apego a esa otra persona, entonces empieza a sufrir y de ese sufrimiento le quería librar el Señor. Pero usted sin embargo y yo sin embargo no quisimos sujetarnos a la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces vivir conforme a la voluntad del Señor no es algo pasajero, ni es algo para satisfacer a Dios. El beneficio es para nosotros. Por ello, dice la Biblia que es conforme a su voluntad. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que Él nos ha expresado en su palabra es beneficioso para nosotros, porque esa voluntad es agradable y es perfecta. Pero ahora, para que la sinergia funcione, es decir, para que los varios elementos estén combinados y se alcance la voluntad de Dios, entonces dice qué es lo que debe pasar. Y es que se deben combinar dos elementos, el querer como el hacer. Dos elementos combinados y juntos que deben permanecer en nosotros. El querer, repito, y el hacer.